Cuando Adán Augusto López Hernández presumió que era el notario público más exitoso de Tabasco, no faltó a la verdad. Prestó sus servicios a toda la familia de Hernán Bermúdez Requena, su exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, hoy recluido en el altiplano. También a empresarios señalados en el entramado del contrabando de combustible. Pero lo que no dijo es que también dio fe de empresas implicadas en la estafa maestra. Fueron constituidas tanto por la notaría de Adán Augusto, que está en Tabasco, la número 27, como por la de su hermano Melchor López Hernández. Es decir, ellos dos dieron fe de algunas de las empresas que participaron en este escándalo de corrupción de la estafa maestra. De acuerdo con una investigación de Mexicanos contra la Corrupción, en la notaría de Adán Augusto se constituyeron 2 empresas señaladas de recibir ilegalmente más de 270 millones de pesos. Nos dimos cuenta que ahí en esta notaría 27 de Tabasco se constituyó una empresa llamada CCTI y otra llamada Surface Technology, que ambas fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación de que recibieron más de 270 millones de pesos por parte de Pemex durante este desvío de recursos. Y advierten que en la notaría de su hermano Melchor se constituyeron 2 empresas factureras, una de ellas de plano fantasma. La notaría 13, también en Tabasco, donde está Melchor López Hernández, que es el hermano de Adán Augusto. Ahí se constituyó la empresa EPI Solutions, que también fue declarada fantasma por el SAT y también participó en este esquema de desvío de recursos de la estafa maestra. Las compañías constituidas en las notarías de Adán Augusto, su hermano y su exsecretario de Movilidad están vinculadas con el desvío de 464 millones de pesos de Pemex. Carolina Gallo, Fuerza Informativa Azteca. Hombre próspero, Adán Augusto López, diversificado, porque lo mismo político que notario, asesor, ganadero, y además tiene buena mano, porque todas las empresas que pasaban por su notaría tenían enorme éxito y se convertían en consentidas, en proveedores, en contratistas favoritas de los gobiernos, del gobierno de Tabasco, del gobierno federal. Sergio Sarmiento, Sergio, ¿cómo Manuel, estás? siempre es un gusto. Qué gusto, muy buenas noches. Carlos Elizondo, Carlos. Qué gusto, Manuel, ¿Cómo buenas estás? noches. Muy buenas noches. Lili Telles, Hola. senadora, qué gusto, ¿cómo Gracias, estás? mucho gusto. Muy buenas por estar noches. aquí otra vez. Qué mano, ¿no? La de Adán Augusto Pues López. sí, bueno, y qué cantidad de escándalos. Ya, a mí se me acabaron los dedos de las manos ya Él para mismo contarlos. dijo que modestia aparte es el notario más exitoso en toda la historia de Tabasco. Mira que hubo otros muy exitosos allá en los tiempos de Rovirosa Guade y en tiempos del viejo PRI, pero lo interesante es cómo incluso la tradición se mantiene. Resulta, entre las cosas que hemos venido averiguando en estos últimos días, que es accionista de la famosa torre empresarial de Villahermosa, esta que fue de Carlos Cabal Peniche, que es la torre de más lujo de Villahermosa, y es donde pues han estado las principales empresas de Tabasco siempre. Es el lugar de la creme de la creme. Bueno, resulta que también es accionista pues con otros exgobernadores, todos del PRI, a propósito, menos Adán Augusto, que es de Morena. Pero sí, evidentemente ha tenido muy buena mano. Nos estamos enterando que es muy bueno para crear empresas que después obtienen o para notarizar las escrituras de nuevas empresas que después reciben contratos gubernamentales, tanto del Estado de Tabasco como federales. También nos hemos enterado que es muy bueno para crear empresas factureras. Efectivamente, por lo menos 13 empresas factureras fueron creadas en su notaría y en la notaría de su hermano Melchor. ¿Dirá que de eso tampoco se enteró? Pues yo creo que no. No sabía, yo creo que no sospechó. notarizó y pues digo, ¿cómo le puedes pedir al notario que sepa que es una empresa real? Pero el SAT las tiene en las listas de empresas fantasma. Pues sí. Ahora, pese a todos estos escándalos, Lili, ahí sigue en el Senado, sigue cobijado por su partido, sigue cobijado por el gobierno y sigue siendo el coordinador de la mayoría en el Senado de la República. Es extraordinariamente extraño que una persona que es claramente un delincuente serial en una gran variedad de formas de delinquir esté ahí. Pero al mismo tiempo uno piensa, bueno, obvio, es que son los morenarcos. La presidenta Sheinbaum
salió a defender ella misma a Adán Augusto López el día que cumplió un año de gobierno. Entonces, lo que ya sabemos de que Adán Augusto es el líder, el padrino de un cártel, del cártel de la Barredora, más toda la corrupción de tráfico de ganado enfermo de Sudamérica y Centroamérica hacia acá, todo su abanico delincuencial. El punto es que todo eso está protegido, está en la impunidad directa de la presidenta Sheinbaum, porque él es la cara que representa personalmente a Claudia Sheinbaum en el Senado. ¿No lo van a tocar entonces? Pues por la forma en que Sheinbaum lo defiende, yo creo que no lo van a tocar. Imagínate lo que le debe Sheinbaum a Adán Augusto. Fue tan torpe la defensa que hizo Sheinbaum de él el día que cumplió un año de gobierno, que ella misma terminó defendiendo hasta el criminal, ¿cómo se llama? Al Requena. Porque terminó diciendo que efectivamente habían logrado reducir los índices de inseguridad. O sea, terminó la presidenta alabando al propio Requena. Ese es el grado de putrefacción en el que estamos. El hermano, como le dijo varias veces, de Andrés Manuel López Obrador, Carlos. Así es, mira, el problema para este gobierno es que es el modus operandi esencial. Si lo podemos caricaturizar o retratar de forma más nítida, es el huachicol fiscal. O sea, es increíble, titular de la jornada, no lo digo yo, 600,000 millones de pérdidas. Es decir, ¿cuántos de los escándalos del pasado tendríamos que juntar para llegar a los 600,000 millones de pesos? Ni todos juntos llegarían a los 600,000 millones. Todos los que conocemos de la estafa maestra, de todos estos cuentos horrendos del peñanietismo, no llegan a 600,000 millones. Pero además de eso, que por cierto, ya están queriendo corregir el número, no sé si se han fijado, no, fueron 12, fueron 17, ya recuperamos 300,000, sin prueba alguna. O sea, están queriendo que no quede en la mente del ciudadano los 600,000. Pero lo que es terrorífico, y es la muestra de cómo opera el gobierno, es ¿para qué se mandaron, nos dijo el presidente del Observador, a la Marina, a las aduanas? Lo mandaron para limitar la corrupción, para eliminar los problemas de contrabando, y se organizaron para ordeñarlo. O sea, y no hemos llegado a donde habría que llegar. Uno está prófugo, el otro no declara, el tío... El otro está amparado, porque Bermúdez Requena está amparado. Bermúdez está parado, el tío, el secretario de Marina, anda por ahí en los restaurantes de lujo sin problemas. Es decir, y es muy difícil para Morena, porque si tocan una pieza, a Adán Augusto o al secretario, pues se les cae el castillito, porque se construyó así Morena. Ahora, ahí es una enorme habilidad discursiva, porque estos iban contra la mafia en el poder, contra la corrupción, y construyeron algo que nunca habíamos visto. Y todavía sienten tener, y eso es, tú lo debes de sufrir en el Senado, una suerte de superioridad moral, como si no arrastraran todo esto. Hay una como esquizofrenia muy extraña, porque todavía la presidenta puede criticar a los otros por corruptos. No, la corrupción fuerte está adentro. No, por eso es que me resulta increíble que ahí sí, con qué calidad moral, con qué legitimidad coordinas un grupo parlamentario, te subes a la tribuna y das lecciones, lecciones políticas, de moral, de ética. ¿Ustedes cuando un administrador de Los Pinos, de Fox, renunció porque compraba unas toallas caras, Carlos Rojas? O sea, es como que casi nos parece increíble que ese mundo existía, donde el presidente Fox era vapuleado por todos los noticieros porque dijo Borges. Y ahora nos hemos ido acostumbrando a cualquier cosa. ¿Y cómo está la dinámica ahí? ¿Cómo está la dinámica en el grupo parlamentario, Morena? ¿Cómo están las cosas en el Senado? Porque, insisto, a mí no deja de sorprenderme, y ojalá quienes nos ven tampoco, porque no es normal, no lo podemos normalizar, que un hombre con tal cantidad de escándalos, denuncias, señalamientos, esté presidiendo la Junta de Coordinación Política, esté encabezando el grupo mayoritario en el Senado de la República. Él traía la cara de cínico que tiene, que no se la puede quitar con nada. Y además es un flojo, porque hay que decirlo con toda claridad. Yo estoy en el Senado, a mí me consta. Él y su bancada no tienen que hacer nada más que lo que les dice la presidencia. De hecho, Sheinbaum les dijo a los legisladores que no estuvieran en diputados, en las oficinas, ni en el Senado, que se vayan a estar
haciendo contacto con la gente, o sea, en campaña permanente. ¿Por qué? Porque a Sheinbaum no le interesa ni el cerebro, ni el análisis, ni nada de los legisladores. Ya sabe que van a hacer lo que ella diga y los quiere en campaña ilegal permanente. Entonces, este tipo, Adán Augusto, además de ser un criminal, padrino de un cártel, etcétera, etcétera, es un flojo, no hace nada ahí. Él maneja el dinero del Senado a su antojo, efectivamente. Y antes traía esta cara de cinismo porque sabe que Sheinbaum le da impunidad. Pero hubo un evento a partir del cual se le ve descompuesto. Vaya, se ve más feo de lo que es, hay que decirlo con toda claridad, porque así tenso, nervioso, de por sí es un tipo muy corto para hablar, para expresarse, siempre usa unas frasecillas de pueblo, por más quemadas, no tiene inteligencia, es un delincuente de cuarta, es un tipo muy corriente. Y a esto hay que agregar que pasó algo a raíz de lo que empezamos a verlo con este gesto muy serio, se esconde, le saca la vuelta a los medios, él ha dicho que no es bueno para hablar ante los medios, bueno, no es bueno para hablar ante nada, ni en tribuna, ni nada. ¿Qué fue? A raíz de que el gobierno estadounidense empezó a decir que los cárteles gobiernan en México. Eso es lo que trae nervioso a Adán Augusto López, porque sabe que goza de impunidad del gobierno mexicano, pero sabe que en el gobierno de los Estados Unidos tienen pruebas de la corrupción y de la colusión de Morena con los cárteles. Y eso trae a Adán Augusto apagado, solo, parece, ¿cómo decían? La muñeca en el rincón, la muñeca fea en el rincón. Se esconde, no quiere voltear. Ahora que fue Harfuch, ya andaba persiguiendo a Harfuch como loco para ver si le daba un abrazo. Se ve desesperado, pero por lo que ha sucedido con las declaraciones del gobierno estadounidense. No por la justicia en México, por la justicia en Estados Unidos. Yo creo que, sin embargo, tanto Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Sheinbaum le tienen una deuda importante a Adán Augusto López Hernández. Recordemos que cuando vimos este golpe, en realidad un golpe de Estado que le dio mayoría calificada a Morena y a sus aliados en el Congreso de la Unión, bueno, esta mayoría la lograron con sus diputados chapulines en la Cámara de Diputados, pero en el Senado no lograron la mayoría, les faltaban 3 senadores. Y recuerden ustedes la tranquilidad con la que Adán Augusto siempre dijo, no, nosotros ya tenemos la mayoría. ¿Por qué? Porque ya había hecho arreglos para comprar 2 votos del PRD, para comprar el voto de Yunes, el voto Yunes, porque es un voto familiar, finalmente el escaño está compartido entre padre e hijo de los Yunes, y finalmente también un senador del PAN que fue presionado, extorsionado para que no llegara a votar, y con eso consiguieron el voto de la reforma judicial, que fue un voto obtenido completamente de manera ilegal, y que sin embargo ha sido la base de todo el nuevo imperio de esta nueva dictadura perfecta, para utilizar el término de Mario Vargas Llosa, que se está tratando de construir. Y por supuesto, quien claramente logró eso, y lo vemos en sus propias declaraciones, fue Adán Augusto López. O sea, sus acuerdos trascienden la esfera del gobierno y de la 4T de Morena. Y en este momento, ahora sí que tiene un manto más amplio. Bueno, tiene el agradecimiento de López Obrador, quien además siempre se ha presentado como muy cercano a él, y a pesar de que es claro que la presidenta Sheinbaum a veces se siente molesta con la impunidad en la que vive Adán Augusto López Hernández, mi impresión es que ni López Obrador ni Sheinbaum tienen en estos momentos la intención de castigar a quien ha sido absolutamente indispensable para conseguir esta mayoría constitucional que les ha permitido fundamentalmente abolir la Constitución de 1917. Ahora, entonces ya no importa lo que veamos. Presentaste tú una serie, Lili, de videos con evidencia, son testimonios, están ahí documentadas, digamos, las redes de corrupción, de tráfico de influencias.
y no pasa nada. Ya no va a pasar nada, Carlos. Pues yo creo que las cosas van tomando su tiempo, digamos. Yo creo que se va erosionando la legitimidad. De manera, ¿Y si hay un castigo social al menos? Mira, si tú ves las encuestas, le pregunta, la presión presidencial está muy alta, pero tú preguntas, ¿y cómo ve usted la política anticorrupción? Pésimo. O sea, la gente se da cuenta, todavía no cobra la factura. Pero quiero regresar a lo que decía Sergio y Lili, que se complementan. El dilema que trae Morena es que se pega con este pegamento y afuera hay un gobierno, el de Trump, que realmente tiene como objetivo acabar con los carteles. Eso no lo habíamos visto antes. Antes los Estados Unidos querían limitar el flujo de drogas, cositas por aquí y ya. Trump cree que eso es un riesgo para la seguridad nacional, pero entiende también muy bien que detrás de los carteles hay muchos políticos de Morena. Entonces, en algún momento le van a poner a la presidenta Sheinbaum el dilema. Yo creo que la presidenta Sheinbaum no está cómoda con Adán Augusto. No era de su grupo, le dijo cosas bien feas, se pelearon por la candidatura. Nunca habíamos visto en la historia de México que le pusieran al adversario como líder del Senado. Pero ahí va a tener en algún momento la atención porque le van a empezar a pedir cabezas políticas. ¿Cuáles? No sé. ¿A cambio de qué? Tampoco. Pero va a quedar en un espacio muy limitado porque Trump necesita y cree que hay que hacer algo de fondo contra los cárteles mexicanos y estos están imbricados con los políticos mexicanos. Porque en cualquier país medianamente civilizado, con lo que hemos visto, pues por lo menos se hubiera ido él, hubiera pedido licencia, se hubiera separado del cargo, Eso ni se hubiera puesto a disposición de las autoridades. O lo hubieran echado, pero ni una ni otra cosa. Todavía en el pasado los mandaban de embajador, ya ni eso. ¿No? Aquí goza de cabal salud, su impunidad. Suena exagerado, pero es la realidad. México ya no es una república y lo hicieron arrasando la Constitución, pisoteando la Constitución con una mayoría que no es legítima. Desde antes de que se llevaran esos votos, esa mayoría no era legítima. Entonces estamos ante una mafiocracia. Esto ya no es una república, es una mafiocracia. Cuando escucho a Sheinbaum decir que aquí en México hay democracia porque todo se vota, yo me pregunto, ¿es tan ignorante así para pensar que por votar, que los votos solos constituyen una democracia? ¿Es tan ignorante así? ¿O es tan malvada que sabiendo que destruyó a la república y que tiene una monarquía de facto, engaña a la gente? Esto es una mafiocracia en el sentido de que gobiernan los mafiosos y como son mafiosos le tienen terror al gobierno de los Estados Unidos. ¿Quién en México le teme a los Estados Unidos? Los delincuentes, porque podemos ver que las personas arriesgan sus vidas para pasar a los Estados Unidos porque quieren vivir y trabajar allá. Las personas de mediana clase, las personas de todos los rangos, van, visitan los Estados Unidos, disfrutan, ven a sus familiares, somos vecinos, compartimos muchas cosas y no hay problema. Los únicos que temen a las autoridades estadounidenses son los criminales mexicanos. De lejecitos. No se quieren acercar. Y estos de Morena, ellos mismos se desenmascaran rápido porque le tienen terror al gobierno estadounidense. Ojo, al único que le tienen miedo es a Donald Trump. Es a esto que ha dicho Trump de que va contra los cárteles. Y ellos solos brincaron. Yo he presentado tres veces la iniciativa para que los cárteles sean considerados terroristas. Bueno, te han dicho no traidor de la patria. Y hay muchas personas, muchos mexicanos que me escriben y me dicen, sí necesitamos ayuda del gobierno estadounidense porque esta situación de violencia y de muerte ya no es sostenible. Pero ¿quiénes sostienen? ¿Quiénes se enojan? ¿Quiénes no quieren? Los políticos. ¿Cuáles? Los narcopolíticos. Y como mafiocracia que son, si cae uno de la mafia, van a caer otros. Por eso Sheinbaum protege a Adán Augusto. Sergio. Pues a mí lo que más coraje me da, lo que más me afecta como mexicano,
es que Andrés Manuel López Obrador llegó al poder de manera legítima, prometiendo que iba a combatir la corrupción. Nos sacó no sé cuántas veces el pañuelito blanco diciendo que ya no había corrupción, por lo menos arriba. Hablas con empresarios, hablas con la gente común y corriente, ves el enriquecimiento explicable de tantos funcionarios del actual gobierno, y lo único que te puedes decir como mexicano es qué lástima que un mandatario que llegó con una orden del pueblo, con un triunfo legítimo, con el propósito de combatir la corrupción, que contrastaba de hecho sus posiciones con la corrupción que habíamos visto en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues que lo que simplemente hizo fue crear el sistema de corrupción, una mafia, como dice Lili, que es peor incluso que la que llegamos a tener en los peores tiempos del PRI. Porque en los tiempos del PRI, cuando alguien quedaba evidenciado, como estamos viendo ahora, lo despedían o lo mandaban fuera de México o lo hacían a un lado. Ahora no, ahora les da absolutamente igual, se sienten impunes, se sienten intocables. Sí, porque además son una serie de escándalos que se acumulan, son tantos excesos que es fácil perderse y le apuestan a eso también, que se diluyan. Es fácil perderse y los medios de comunicación ya no tienen el peso que tenían antes, se fragmenta la información, a mucha gente le llega pues el extracto de la mañanera y pues, es una mañanera pues muy creativa, inventa una realidad alterna, pero le funciona. Hay una parte de la gente que le va a ir a creer esa realidad alternativa. El país más democrático sobre la faz de la tierra. Qué cosa. Sergio, gracias. Muchas gracias, Carlos. Sí, Lili, qué gusto y gracias. Como siempre, acá nos vemos mañana. Muy buenas noches, pásenla bien.